¿Alguna vez te has detenido a observar tus propias manos mientras intentas conectar con lo divino? ¿Te has preguntado por qué, desde que somos niños, se nos impone una forma específica de buscar la protección de Dios? ¿Y si te dijera que el gesto más sagrado que conoces, ese que repites de forma casi mecánica al entrar en un templo, es en realidad una venda colocada sobre tus ojos para ocultar un poder que la Virgen María conocía perfectamente? Existe un secreto que ha permanecido enterrado bajo siglos de doctrina, una verdad que incomoda a los altos mandos de la institución eclesiástica y que tiene que ver con el lado que siempre te enseñaron a ignorar. Hoy vamos a romper el silencio sobre el secreto de la mano izquierda, una enseñanza que María, la Madre de Jesús, entregó a los elegidos y que la Iglesia decidió transformar en un tabú. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que entiendes tu propia espiritualidad y la relación con el cosmos. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Durante generaciones se nos ha repetido que la mano derecha es la mano de la bendición, la mano de la justicia y el camino directo hacia el reino de los cielos. Desde las antiguas escrituras hasta las pinturas del Renacimiento, el lado derecho ha sido glorificado como el único canal legítimo para la gracia divina. Pero, ¿qué sucede con el otro lado? ¿Por qué existe un empeño tan feroz en las jerarquías religiosas por estigmatizar la mano izquierda? La respuesta no es simplemente una cuestión de tradición o de etiqueta litúrgica. Estamos hablando de una tecnología espiritual que fue codificada en los inicios del cristianismo y que, según ciertos textos que no llegaron a la versión final de la Biblia, era la clave de la verdadera iluminación que María poseía. Ella, como figura receptora de la energía del Espíritu Santo, comprendía que el equilibrio del universo no reside en la exclusión de una parte, sino en la integración de ambas. Sin embargo, la historia la escriben los que buscan el control, y para controlar a las masas era necesario dividir la capacidad humana de manifestar milagros. Si analizamos las estructuras de poder de la Iglesia desde el siglo I hasta el siglo XXI, notaremos un patrón constante de represión hacia lo que ellos denominan el camino de la mano izquierda. Se nos dice que rezar con la derecha es el orden natural, pero si miramos hacia las estrellas o hacia la composición misma de nuestra biología, entenderemos que el universo es dual. ¿Por qué se nos obligó a anular una mitad de nuestra conexión espiritual? Algunos investigadores sugieren que la mano izquierda representa la intuición, el misterio y la conexión directa con la tierra y lo femenino sagrado, elementos que resultaban peligrosos para una estructura que deseaba centralizar la salvación. María no era solo una figura pasiva. Ella era la iniciadora en los misterios más profundos, y su enseñanza sobre la mano izquierda no buscaba la adoración del mal, como han querido hacernos creer, sino el despertar de un poder interno que reside en el silencio y en la sombra receptiva del ser humano. Imagina por un momento las grandes catedrales, esos monumentos de piedra que parecen tocar el cielo. En cada una de sus esquinas hay símbolos ocultos que pocos saben interpretar. Los antiguos constructores, influenciados por conocimientos gnósticos, dejaron pistas sobre este secreto. Mientras los fieles rezaban con la mano derecha levantada, siguiendo las instrucciones de los sacerdotes, los iniciados sabían que el verdadero flujo de energía comenzaba en el lado opuesto. Es aquí donde surge la gran pregunta: ¿por qué la Iglesia te hizo rezar exclusivamente con la derecha? ¿Qué es lo que temen que ocurra si empiezas a utilizar el canal que ellos han intentado bloquear? No se trata de una simple preferencia manual, sino de un interruptor espiritual que ha sido apagado deliberadamente. Al obligarnos a usar solo una vía, nos han convertido en receptores incompletos, en seres que solo ven la mitad de la luz porque se les ha enseñado a temer a la oscuridad creativa que la mano izquierda simboliza. Este relato comienza en las profundidades de la historia sagrada, en momentos donde la Virgen María compartía palabras que no fueron registradas por los evangelistas oficiales como Mateo, Marcos, Lucas o Juan. En los círculos más cerrados de las primeras comunidades cristianas, se hablaba de la mano izquierda como la mano del corazón, la que sostiene la sabiduría que no necesita palabras. Pero la consolidación del poder en Roma exigía una uniformidad que borrara cualquier rastro de autonomía espiritual. Fue entonces cuando comenzó la gran campaña de desprestigio. Se vinculó la izquierda con lo siniestro, una palabra que curiosamente proviene del latín y significa precisamente izquierda. Convirtieron un atributo natural y sagrado en una marca de sospecha. Al hacer esto,
no solo cambiaron un hábito de oración, sino que alteraron la configuración energética de millones de personas a lo largo de los siglos. Hoy, estamos en un momento de revelación. Las piezas del rompecabezas están volviendo a su lugar y el velo se está rasgando. Lo que vas a escuchar a continuación no es solo una teoría de conspiración religiosa, es el rescate de una enseñanza olvidada que podría devolverte la soberanía sobre tu propia alma. María enseñó que para entrar en el verdadero templo, no el de piedra, sino el del Espíritu, se requiere una llave que solo se activa cuando dejamos de temer a lo que la institución ha prohibido. A medida que avancemos en este video, verás cómo esta manipulación ha afectado incluso tu salud física y mental, y cómo el simple acto de recuperar el conocimiento de la mano izquierda puede desbloquear dimensiones de conciencia que te han sido negadas desde el día de tu nacimiento. Prepárate para entrar en el terreno de lo prohibido, porque la historia de la mano derecha es solo la mitad de la verdad, y la otra mitad está a punto de salir a la luz con una fuerza imparable, para comprender la magnitud de lo que se nos ha ocultado. Debemos viajar hacia atrás en el tiempo, específicamente al siglo IV de nuestra era, un punto de inflexión donde la fe se transformó en una estructura de poder absoluto. Antes de este periodo, las comunidades que seguían las enseñanzas de María y los apóstoles vivían una espiritualidad mucho más orgánica y menos restrictiva. Sin embargo, con el Edicto de Milán y la posterior consolidación del Imperio Romano bajo una sola religión oficial, los líderes eclesiásticos necesitaban estandarizar el comportamiento de cada creyente. Fue aquí donde la mano derecha fue elevada a un estatus de exclusividad divina, mientras que la mano izquierda comenzó a ser perseguida como un símbolo de rebeldía y contacto con fuerzas oscuras. Pero, ¿cuál era el verdadero motivo detrás de esta división tan radical? La respuesta se encuentra en la raíz misma de cómo el ser humano procesa la energía espiritual y cómo la jerarquía buscaba monopolizar ese acceso. En la antigua tradición hebrea y en las enseñanzas esotéricas que María conocía profundamente, el cuerpo humano era visto como un reflejo del árbol de la vida. El lado derecho representaba la misericordia y la expansión, mientras que el lado izquierdo representaba el rigor y la justicia, pero también el útero de la creación, la capacidad de recibir los misterios más profundos del universo. Al obligar a los fieles a utilizar únicamente la mano derecha para persignarse, para bendecir o para recibir la comunión, la Iglesia estaba realizando un acto de cirugía espiritual a gran escala. Estaban desconectando a la humanidad de su capacidad receptiva, de su lado intuitivo y femenino. La intención era clara: crear una masa de creyentes que solo supieran emitir órdenes y seguir leyes, pero que hubieran perdido la habilidad de escuchar la voz directa de la divinidad en su interior, esa voz que María siempre escuchó y que la llevó a aceptar un destino que desafiaba toda lógica humana. La palabra siniestro no nació como algo maligno. En el latín original, sinister simplemente significaba izquierda. Sin embargo, durante los concilios que definieron la liturgia oficial, se llevó a cabo una operación de lenguaje para que cada vez que un fiel pensara en su lado izquierdo, sintiera una punzada de miedo o desconfianza. Se empezó a enseñar que en el juicio final, las ovejas se colocarían a la derecha de Dios y los cabritos a la izquierda. Esta metáfora bíblica fue utilizada como un arma psicológica para justificar la represión de cualquier práctica que involucrara el desarrollo del hemisferio derecho del cerebro, que es precisamente el que controla la mano izquierda. Al invalidar la mano izquierda, la Iglesia invalidaba la creatividad, el misticismo directo y la autonomía del alma. María, por el contrario, en los textos que fueron quemados y prohibidos, hablaba de una unión nupcial entre ambos lados, una integración que permitía al ser humano convertirse en un canal perfecto de luz. Existen registros arqueológicos en las regiones de Egipto y Siria, donde las primeras sectas cristianas, conocidas como los gnósticos, representaban a la Virgen María sosteniendo al niño Jesús con una postura que desafiaba las normas posteriores. En muchas de estas representaciones ocultas se pone un énfasis especial en el uso de la mano izquierda como el punto de anclaje de la sabiduría terrenal. Estas comunidades creían que la mano derecha era para el mundo de las formas y la autoridad, pero la mano izquierda era para el mundo de los secretos y la comunión con el Espíritu Santo. Cuando Roma tomó el control, estas imágenes fueron destruidas o repintadas para que la mano derecha fuera siempre la protagonista. Es un borrado histórico que ha durado más de 1600 años. ¿Te imaginas cuántas oraciones y cuántos milagros han quedado incompletos simplemente porque nos enseñaron a usar solo la mitad de nuestra herramienta sagrada?
El miedo a la mano izquierda era también un miedo al poder femenino. La Iglesia primitiva, al volverse una institución patriarcal, necesitaba suprimir cualquier elemento que recordara que la divinidad también se manifiesta a través de lo oculto y lo receptivo. María representaba el máximo peligro para este nuevo orden porque ella era el puente entre ambos mundos. Se dice que en sus momentos de mayor éxtasis espiritual, ella no levantaba la mano derecha hacia el cielo, sino que colocaba su mano izquierda sobre su corazón, creando un circuito de retroalimentación energética que le permitía acceder a dimensiones que los doctores de la ley ni siquiera podían imaginar. Esta es la técnica que se nos prohibió. Se nos impuso una postura de oración con las manos juntas, una técnica que en realidad sirve para neutralizar la energía, para que el creyente se mantenga en un estado de sumisión y no de expansión. A medida que avanzamos en esta investigación, los hilos de la conspiración se vuelven más evidentes. La prohibición de la mano izquierda no fue un error accidental ni una simple superstición de la época media. Fue una decisión política y espiritual calculada para mantener la puerta del cielo bajo una sola llave, una llave que solo la institución poseía. Pero el secreto de María no podía ser borrado del todo. Sobrevivió en el arte, en la arquitectura y en los rituales de sociedades secretas que guardaron la verdad durante siglos. Estas sociedades sabían que el día en que el ser humano volviera a integrar su lado izquierdo en su vida espiritual, el poder de la Iglesia sobre las almas comenzaría a desmoronarse. Estamos entrando en el corazón de este misterio, y lo que viene a continuación te mostrará cómo esta manipulación ha afectado no solo tu fe, sino la estructura misma de tu realidad cotidiana. El conflicto entre la mano derecha y la mano izquierda alcanzó su punto más crítico y violento durante la Edad Media, un periodo donde el control sobre el cuerpo y el alma del ser humano se volvió una obsesión para las instituciones religiosas. No bastaba con decir que la mano izquierda era menos importante, era necesario convertirla en una marca de condenación eterna. Fue en este contexto donde la Santa Inquisición desempeñó un papel fundamental en la erradicación del secreto de María. Cualquier persona que fuera descubierta realizando gestos rituales con la mano izquierda o que manifestara habilidades especiales vinculadas al hemisferio derecho del cerebro, como la clarividencia o la sanación energética, era inmediatamente señalada como practicante de artes oscuras. Se creó una narrativa de terror donde el lado izquierdo del cuerpo era la puerta de entrada para las influencias demoníacas, logrando que el propio pueblo se vigilara a sí mismo. Pero, ¿qué era lo que realmente buscaban proteger con tanta saña? Los altos jerarcas de la Iglesia sabían que la enseñanza de la Virgen María sobre la mano izquierda permitía una conexión directa con la fuente original de la creación, sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de pagar indulgencias y sin necesidad de someterse a la estructura de la jerarquía. Al utilizar la mano izquierda como antena receptora, el individuo podía acceder a estados de conciencia donde comprendía que el reino de Dios estaba verdaderamente dentro de él. Esto era una amenaza existencial para un sistema que basaba su poder en la dependencia del fiel hacia el sacerdote. Por lo tanto, el uso de la mano derecha se convirtió en un símbolo de obediencia externa, mientras que el uso de la izquierda fue enterrado bajo hogueras y procesos judiciales que duraron cientos de años. Es fascinante observar cómo las siglas de las antiguas órdenes que custodiaban este saber, como la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, conocida como las siglas TAF, empezaron a aparecer en documentos codificados. Estos grupos entendían que el equilibrio del mundo se había roto cuando se prohibió el secreto de María. En los interrogatorios de la Inquisición se repetía una pregunta con insistencia: ¿ha hecho usted uso de la mano siniestra para invocar poderes prohibidos? Lo que los inquisidores llamaban poderes prohibidos no eran otra cosa que la capacidad natural de sanación que María había transmitido a las mujeres de las primeras comunidades. Al prohibir el uso de la mano izquierda, estaban cortando el linaje de las sanadoras y de las místicas, obligando a que toda espiritualidad pasara por el filtro masculino y racional de la mano derecha. La Virgen María, en las visiones que tuvieron santos perseguidos, aparecía a menudo realizando un gesto que la Iglesia oficial se encargó de ocultar en su iconografía pública. Mientras que en las estatuas de las plazas vemos a una María con las manos juntas en actitud de súplica, en las pinturas ocultas de los monasterios más antiguos de Europa del Este, se la representa con la mano izquierda extendida hacia el espectador y la mano derecha señalando hacia su propio pecho. Este gesto es el código visual del secreto.
La mano izquierda es la que entrega el conocimiento al mundo, mientras que la derecha es la que lo integra en el corazón. Sin embargo, este mensaje era demasiado revolucionario. Si el pueblo aprendía que la mano izquierda era el canal de la sabiduría directa, el papel del Papa y de los obispos quedaría relegado a una simple función administrativa. Durante el siglo XIII y el siglo XIV, la represión llegó a niveles absurdos. Se cuenta que en las escuelas catedralicias se ataba la mano izquierda de los niños a sus espaldas para obligarlos a escribir y comer exclusivamente con la derecha. No era una cuestión de etiqueta, era una reprogramación neurológica diseñada para suprimir la intuición. Al anular el movimiento de la mano izquierda, se atrofiaban las conexiones espirituales que permiten percibir lo invisible. María había advertido que el día que el hombre olvidara el uso de su lado izquierdo, se convertiría en un ser de lógica fría, capaz de construir grandes imperios pero incapaz de sentir compasión verdadera por la tierra. Y eso es exactamente lo que la Iglesia buscaba, una sociedad de soldados y trabajadores que no cuestionaran el orden establecido, incluso en el arte sacro de grandes maestros como Leonardo da Vinci, quien se sospecha que pertenecía a círculos que preservaban el conocimiento de la W. Encontramos pistas sutiles. Si observas con detenimiento algunas representaciones de la Última Cena o de la Virgen de las Rocas, notarás posiciones de manos que parecen desafiar la gravedad y la lógica de la época. Son mensajes encriptados para aquellos que tienen ojos para ver. Leonardo sabía que la mano izquierda era la mano del maestro oculto, mientras el mundo exterior adoraba la mano derecha de la autoridad. Los iniciados seguían practicando el secreto de la mano izquierda en la oscuridad de sus sótanos, manteniendo viva la llama de la enseñanza original de María. El resultado de esta larga batalla fue la creación de una humanidad mutilada espiritualmente. Nos hemos convertido en expertos en la ley, en la letra muerta y en el rito vacío, pero hemos perdido el contacto con la magia de la manifestación que reside en el lado izquierdo de nuestra existencia. La Iglesia no solo nos hizo rezar con la derecha para honrar a Dios, lo hizo para asegurarse de que nunca pudiéramos alcanzar el estado de plenitud que María poseía. Ella era la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, representando el dominio absoluto sobre las fuerzas de la luz y de la sombra. Pero para la institución, era más útil presentarla como una madre silenciosa y sumisa que solo usaba sus manos para aceptar la voluntad de una autoridad externa. Dale like, suscríbete y comparte. Estamos llegando a la mitad de este viaje y la tensión entre lo que te enseñaron y lo que realmente es empieza a ser insoportable. En el siguiente bloque vamos a descubrir cómo este secreto de la mano izquierda tiene una conexión directa con la biología humana y cómo puedes empezar a desbloquear ese poder que ha estado dormido en ti por milenios. El giro que está por venir te hará entender que la Biblia que conoces es solo una fracción de la historia y que la verdadera palabra de María fue escrita en un lenguaje que no necesita tinta, sino el uso consciente de cada fibra de tu cuerpo. Hasta ahora hemos explorado la historia y la persecución, pero es momento de revelar el giro más impactante de este misterio. El secreto de la mano izquierda que María protegía no era solo una metáfora espiritual, sino una realidad biológica grabada en nuestro sistema nervioso. La ciencia moderna ha comenzado a redescubrir lo que los antiguos ya sabían y lo que la jerarquía eclesiástica intentó sepultar bajo siglos de dogma. Existe una conexión cruzada en nuestro cuerpo que es fundamental para entender esta manipulación. El hemisferio derecho de nuestro cerebro, el cual controla los movimientos de la mano izquierda, es la sede de la intuición, del pensamiento holístico, de la música, de las imágenes y, lo más importante, de la experiencia mística profunda. Al obligar a la humanidad a priorizar la mano derecha, la Iglesia no solo estaba imponiendo una norma de conducta, estaba realizando una lobotomía espiritual silenciosa. ¿Por qué es esto tan peligroso para una institución de poder? El hemisferio izquierdo, que controla la mano derecha, es el lado de la lógica, del lenguaje, de las jerarquías y de la separación. Es el lado que analiza, que divide y que obedece reglas gramaticales y leyes divinas escritas en papel. Por el contrario, el hemisferio derecho, vinculado a la mano izquierda, es el que nos permite sentirnos uno con el universo, el que nos permite experimentar la presencia de Dios sin necesidad de un libro o de un sacerdote. María, al enseñar el uso de la mano izquierda, estaba entregando la llave para que cada ser humano pudiera ser su propio templo.
El giro inesperado es que la Iglesia no odiaba la mano izquierda por ser malvada, sino porque es la mano que nos hace libres de todo control externo. Imagina el impacto de este descubrimiento. Durante más de 1700 años, se nos ha condicionado para vivir atrapados en la mitad izquierda de nuestro cerebro. Hemos sido entrenados para ser lógicos, racionales y obedientes, mientras que nuestras capacidades de manifestación, de curación y de visión espiritual han sido atrofiadas deliberadamente. Es un sistema de encarcelamiento mental que utiliza la religión como cerrojo. Los antiguos textos gnósticos, que fueron encontrados en vasijas de barro hace apenas unas décadas, sugieren que María realizaba ejercicios específicos con su mano izquierda para activar lo que ella llamaba el ojo del corazón. Este ejercicio permitía que la energía fluyera desde la base de la columna hasta la glándula pineal, creando un estado de iluminación que la doctrina oficial calificaba como imposible para el hombre común. Aquí es donde la historia toma un rumbo aún más profundo. ¿Has notado que la mayoría de los profetas y grandes visionarios de la historia tenían una relación especial con lo que la Iglesia llamaba el lado siniestro? No es una coincidencia. Al activar el canal de la mano izquierda, se rompe la barrera del tiempo lineal. María sabía que el pasado, el presente y el futuro ocurren de forma simultánea en la mente de Dios. Al rezar solo con la derecha, el creyente se queda atrapado en el tiempo de los hombres, esperando una salvación que siempre parece estar en el futuro, después de la muerte. Pero al integrar la mano izquierda, como María enseñaba en la intimidad del cenáculo, la salvación se convierte en una experiencia del presente. Este es el secreto que podría destruir la necesidad de una estructura eclesiástica mundial de la noche a la mañana. Incluso en la disposición de los objetos sagrados en el altar se observa esta manipulación. El lado de la epístola y el lado del evangelio están colocados de tal manera que el flujo de atención del fiel siempre refuerce la supremacía de la mano derecha. Pero si miramos los antiguos planos de los templos de Salomón o las instrucciones dadas en el libro del Éxodo, veremos que la presencia de Dios, la denominada Shekinah, se manifestaba siempre desde el lado izquierdo, desde el norte místico. ¿Por qué la Iglesia cambió esta orientación? Porque la Shekinah representa el aspecto femenino y receptivo de la divinidad. Al ocultar este detalle, borraron la importancia de María como canal activo y la redujeron a una figura decorativa. El uso de la mano derecha fue la herramienta para masculinizar a Dios y alejarlo de la experiencia sensible del ser humano. Este bloqueo biológico tiene consecuencias que vemos hoy en día en nuestra sociedad. Vivimos en un mundo donde la información fluye a velocidades increíbles, pero donde la sabiduría escasea. Estamos hiperconectados por la lógica de la mano derecha, pero desconectados de la tierra y de nuestra alma por el abandono de la mano izquierda. María advirtió que si el mundo perdía su equilibrio lateral, entraría en una era de gran confusión donde la letra mataría al espíritu. Estamos en esa era. Las siglas de las organizaciones internacionales que intentan dirigir el destino de la humanidad a menudo siguen los mismos patrones de control que la Inquisición estableció en el siglo XII. Es una estructura que teme a cualquier individuo que aprenda a usar su mano izquierda para reconectarse con la fuente original. Pero el secreto de la mano izquierda no puede ser suprimido por siempre porque está escrito en nuestro propio código genético. Cada vez que sientes una corazonada, cada vez que tienes un sueño premonitorio, cada vez que sientes una energía que recorre tu cuerpo sin explicación lógica, es tu mano izquierda espiritual intentando despertar. María no dejó sus enseñanzas en manos de los escribas de Roma, las dejó grabadas en la memoria de las células de aquellos que buscan la verdad con el corazón. El giro final de este bloque es que tú, que estás escuchando esto, tienes la capacidad de revertir siglos de condicionamiento con un simple acto de conciencia. No se trata de cambiar de mano para escribir, sino de cambiar la mano con la que tocas el cielo. Estamos a punto de entrar en la fase final de este viaje. Hemos visto cómo la Iglesia usó el miedo y la biología para encadenarnos a una sola forma de rezar. Pero, ¿qué sucede cuando un ser humano decide desobedecer 1700 años de tradición y recupera el secreto de la mano izquierda? En el próximo bloque, exploraremos las profecías olvidadas y las consecuencias de este despertar. El poder que María poseía está al alcance de tu mano, y lo que vas a descubrir a continuación te mostrará que el verdadero milagro no es caminar sobre el agua, sino caminar con ambos pies y ambas manos en perfecto equilibrio con lo divino. Las antiguas profecías que la Iglesia intentó borrar están cobrando un sentido aterrador en nuestra época. Existe un manuscrito oculto,
atribuido a los seguidores más cercanos de la Virgen María, que habla de una era donde el secreto de la mano izquierda sería revelado a toda la humanidad. Según este texto, el dominio absoluto de la mano derecha llegaría a su fin cuando el ser humano, agotado por una espiritualidad de leyes de hierro, buscara refugio en la sabiduría del corazón. Esta profecía sugiere que el despertar del lado izquierdo no es un simple cambio de hábito, sino una revolución de conciencia que derribará las murallas de las instituciones construidas sobre el miedo. La consecuencia de recuperar este conocimiento es total. Imagina que el mundo deja de ver la fe como una obligación externa y la experimenta como un flujo interno. Las profecías indican que cuando la mano izquierda se levante de nuevo en equilibrio, los milagros que antes eran exclusivos de los santos ocurrirán en la vida de las personas comunes. Esto es lo que la jerarquía siempre temió, que el secreto de María hiciera que los intermediarios fueran innecesarios. Si tú puedes conectar con la fuente divina usando el canal que ellos bloquearon, la institución pierde su poder sobre tu destino eterno. Por eso, este despertar es visto por las élites como la mayor amenaza al orden establecido desde el siglo IV. En los círculos de investigación teológica, se dice que el siglo XXI es el tiempo de la justicia para lo femenino sagrado. No es solo cuestión de género, sino de reintegrar la energía receptiva en un planeta agotado por la conquista y el control. Las señales están en todas partes. Desde el resurgimiento de la meditación profunda hasta el interés por los evangelios prohibidos, la humanidad está estirando su mano izquierda hacia lo oculto, María. En sus apariciones menos documentadas por el Vaticano, envía un mensaje claro: es hora de usar ambas manos para sostener la luz del Espíritu Santo, pero este despertar enfrentará resistencia. Las estructuras que dominan el mundo desde el año 325 no cederán fácilmente. Veremos intentos de censurar esta verdad, tachándola de herética. Pero la profecía es firme: la verdad no pertenece a una oficina en Roma ni a organizaciones con siglas de control. Es un derecho de nacimiento grabado en tu biología. Al reconocer tu lado izquierdo, rompes una cadena forjada hace 1700 años. Estás reclamando una parte de tu alma que te fue arrebatada. El impacto será masivo. La ciencia y la espiritualidad se unirán cuando comprendamos que el hemisferio derecho es el puente hacia dimensiones que la lógica no explica. Este es el milagro que María quería, una humanidad equilibrada y consciente. Estamos ante el umbral de una era donde rezar con la derecha será una opción, pero vivir con la izquierda será la clave para trascender la oscuridad. Prepárate para el cierre final, donde revelaremos cómo aplicar este secreto hoy mismo. Hemos llegado al final del velo. El secreto de María no era una teoría, sino una llave biológica. Para recuperar este poder, solo necesitas un acto de voluntad. La técnica que la Iglesia ocultó es simple: la integración. María enseñaba que la mano izquierda recibe la luz y la derecha la proyecta. Al obligarte a usar solo una, te convirtieron en un receptor incompleto. Hoy puedes romper ese sello. No reces más en actitud de súplica pasiva. Coloca tu mano izquierda sobre el corazón y extiende la derecha hacia el mundo. En ese instante, anulas 1700 años de manipulación de la jerarquía. Estás activando el hemisferio de la intuición y el milagro que la Virgen María siempre quiso para ti. La era de la obediencia ciega ha terminado. La mano izquierda, antes llamada siniestra, es en realidad tu conexión directa con el Espíritu Santo sin intermediarios. No permitas que el miedo dictado en el siglo IV limite tu divinidad. El equilibrio ha vuelto. Tú tienes el poder de unir ambos mundos. Mira tus manos y comprende que la verdad nunca estuvo en los libros prohibidos, sino en tu propia naturaleza. El secreto ha sido revelado. Ahora, la elección es tuya. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.